Hay un caso que es de 1800, me parece que es de 1820 y tanto, Ujú. donde queda registrado en un libro que se llama La viajera ilustrada, que es una inglesa que se llama María Graham. Ella visita Mm. la costa chilena y en la costa chilena justo ocurre un terremoto. Pero ese terremoto hay una salida de dos luces del agua en un sector que se llama Concón. Estas luces se dividen y se van cada una para su lado. Y ella lo describe con que la gente del lugar lo atribuyó a una aparición de la Virgen. Entonces, Wow. ¿cuántas apariciones marianas a través de la historia? Y Jacques Vallée lo menciona, hoy día tiene una clara característica ufológica, que no es una cuestión divina. O los Foo Fighters que hoy día conocemos, en un momento fueron los famosos duendes y elfos que estaban en la Edad Media acosando a Claro. los campesinos. O acá en Chile que se llaman Anchimalén, que son estos como duendes que aparecen para el pueblo mapuche. En fin, entonces ahí te demuestra que las características del fenómeno son tan diversas y son tan complejas. ¿Para qué vamos a meternos en el terreno pantanoso de lo que significa la parufología cuando hay distintas percepciones de lo que es el fenómeno y entramos ya a un componente más de la psique humana y entramos a lo que es la teoría de la distorsión de Caravaca y todo lo que significa el mundo vinculado ya a la interpretación y a la clasificación de nuestros sentidos con la realidad? Entonces, bueno, no entrando en profundizar cada una de esas áreas, simplemente mirándolas desde afuera, nos damos cuenta de que la complejidad del fenómeno que hacemos alusión es tan alta que clasificarlo en una sola cosa, encasillarlo en una sola cosa, es absurdo, no vale la pena, porque de verdad esto va mucho más allá, incluso yo creo, del entendimiento humano. Bueno, ya nos encontramos, nos hemos enlazado directamente con Rodrigo Bravo. Bueno, Rodrigo Bravo es piloto y oficial del Ejército de Chile. Es conocido como el primer militar en servicio activo en Chile que realizó estudios formales sobre los ovnis. Integró además el CFA, es coautor de un libro de cabecera sobre el estudio de la ufología, que es ufología aeronáutica. También es escritor de una segunda obra que es Los extraterrestres han muerto, y viene presentarnos dos cosas muy importantes. Primero, su grupo Investigadores, este canal, este grupo también que pronto va a hacer ya transmisiones, no sé si ya lo está haciendo, y viene de publicar el más reciente libro, que es El legado del Nibelungo, una obra en honor a Luis Altamirano Cañoles, de Editorial Digital, más o menos 153 páginas, y bueno, un resumen de la obra de este importante ufólogo chileno, quien documentó en su momento más de 3.000 casos registrados sobre el fenómeno ovni que se remontan a mucho tiempo atrás. Hola Rafael, muchas gracias por la invitación, muy bien, aquí esperando con ansia esta entrevista para poder conversar estos temas que tanto nos interesan y que tenemos novedades, sobre todo desde el punto de vista literario y de la web, como tú mencionabas, con el debut de nuestra página Investigadores y nuestro canal de YouTube, que invito a todos tus oyentes y público que nos acompañe porque estamos subiendo distintos materiales que parten esta semana. Muy bien, cuéntanos, bueno, ya que hemos comenzado por ahí, cuéntanos cómo surge la idea de hacer este libro, cómo se lanza, de qué trata el legado del Nibelungo, cuál es el aporte también de esta personalidad, Luis Altamirano, a la ufología chilena y universal, ¿no? Luis Altamirano Cañoles, específicamente esta persona, y después tú lo puedes ver ahí en las imágenes, es un personaje, yo diría, de culto para la ufología chilena. Es una persona que falleció el año pasado, el 8 de septiembre, víctima del COVID-19. Tuvo algunas otras dolencias, pero el COVID fue lo que realmente gatilló y aceleró su proceso. Él había sufrido una trombosis el año 2008, entonces se encontraba en un hogar de ancianos de la Fundación La Rosa, acá en Santiago de Chile. Pero su obra específicamente se resume en que desde el año 1965 él era un asiduo visitante de la Biblioteca Nacional.
Y en ese lugar, específicamente en el Archivo Nacional, él iba a los archivos donde estaban los periódicos desde que se empiezan a hacer en papel, es decir, estamos hablando desde el nacimiento de la República en Chile, 1823 en adelante, y él recopiló toda la información que tuviese que ver con el tema ufológico. En todas las ciudades donde se inauguraba un periódico, él iba desde la edición número 1 en adelante buscando esta información, wow. Y así fue como recopiló 3.000 casos. 3.000 casos que de una u otra forma tienen una data, yo diría la mitad, previo a 1947, que son los datos más interesantes, porque antes de del inicio de la era moderna de los ovnis, no existía un lenguaje común para poder determinar este tipo de fenómenos o cómo se describían en la observación de este fenómeno. Entonces tenemos desde dragones voladores, dragones metálicos, vehículos metálicos, luminosidades de múltiples colores, es decir, hay una gran gama de definiciones y de tratar de explicar cosas que se veían en los cielos, que cuando tú las observas hoy día o cuando se observaron después del año 47 simplemente se llamaron ovnis, o inicialmente platillos voladores, posteriormente ovnis, y hoy día ya con el término más técnico aeronáutico, fenómeno aéreo no identificado, o UAP como es en inglés. Bueno, eso es la obra del Altamirano, y su legado es que no tan solo hizo esta recopilación de antecedentes, que es un trabajo muy prolijo de prácticamente 65 años, sino que además él entregó toda esta información a todo el resto de los ufólogos. Él tenía una generosidad y yo diría un altruismo que de verdad hoy día se echa mucho de menos, sobre todo en la sociedad en que vivimos, no tan solo en la comunidad ufológica en general, en la sociedad donde estamos hoy día en un mundo competitivo, impersonal, poco fraterno, muy agresivo. Altamirano nos dejó un barniz de lo que significan todas las virtudes que deberían acompañar a todas las personas, a todos los seres humanos. Seríamos una sociedad mucho mejor si fuéramos todos un poco como era Altamirano. Él entregó ese material y gran parte de la literatura ufológica chilena, de autores, hablo de la década de 70, 80 y 90, ocuparon los antecedentes que él le entregó. Entonces la visión futurista y sobre todo altruista de Luis Altamirano es el que en el fondo a mí por lo menos me motivó a hacer un libro en honor o en memoria de su trabajo ufológico y de su trabajo, yo diría, más bien ligado a lo que significa luchar por una sociedad mejor, una sociedad más, yo diría, fraterna, que es algo que hoy día está tan incluso alejado. Altamirano, cuando entra a la Fundación La Rosa, estaba en un hogar que estaba entre Santiago y Viña del Mar, un pueblo que se llama Casablanca, y él no estaba contento ahí. Él se encontraba un poco deprimido porque perdió gran parte de las visitas de sus amigos ufólogos. Él no tenía familia, él no era casado, no tuvo hijos, perdió contacto con su familia en el sur de Chile, por lo tanto era una persona solamente que vivía en función de los ovnis y de sus amigos. Un día yo, el año 2010, lo paso a ver y me confiesa de que se encuentra deprimido, mal, porque en realidad no estaba contento, se sentía solo. Tuve la suerte yo conocerlo a través de Rodrigo Fuenzalía, un amigo en común que tenemos nosotros con Rafael, el año 1997, o sea, ya lo conocía más de una década. Entonces voy a la casa central de la Fundación La Rosa y consulto, oiga, sabe que aquí hay una persona que tiene el siguiente problema. Y ellos me responden, podemos trasladarlo a Santiago sin ningún problema, pero necesitamos que alguien se haga responsable de él y sea su apoderado. Así que yo firmé y me hice a partir de ese momento el apoderado en el hogar de ancianos, en la Fundación La Rosa, y fui su apoderado desde el año 2011 hasta que falleció el año pasado, el 2020. Eso, por un lado, también me hizo acercarme aún más a la figura del Altamirano, porque yo vivía en Santiago hasta el 2016, año que me vine acá al sur, al extremo austral, que es Punta Arenas. Y igual, por mi trabajo, yo voy seguido regularmente a la zona central, entonces cada vez que pasaba a Santiago de Chile, iba a ver a mi mamá y también iba a ver al Altamirano, que era parte importante de esta, digamos, escena o escenario familiar. En ese contexto, Luis Altamirano empezó a decaer y el año pasado ya, aparte de tener una segunda trombosis, además
enfermó de COVID-19, falleciendo el 8 de septiembre. Bueno, como apoderado tuve que asumir la responsabilidad y con todo gusto Luis Altamirano hoy día descansa eternamente en la urna, o sea, en la bóveda familiar que tenemos nosotros en el Cementerio Metropolitano de Santiago. Y ahí se encuentra junto con mis abuelos, con mis tíos, con mi padre. Y está Luchito Altamirano ahí con ellos, compartiendo, yo me imagino, una grata conversación sobre todos los temas que él manejaba, no tan solo ufológicos. No tenía idea de que era tan importante a nivel amical contigo, ¿no? De esa forma, ¿no? Y bueno, sí, teníamos referencia por lo que nos comentaste anteriormente, que claro, era el precursor de la ufología, prácticamente el padre, ¿no? Prácticamente de la investigación ufológica en Chile. Y te hacía esta pregunta, ¿no? Justamente, ¿cuál es el aporte de don Luis Altamirano a la ufología mundial, ¿no? Universal, le podríamos decir, y es eso lo que tú has dicho, ¿no? Que él recolecta casos muy importantes antes de la era OVNI. Justo vengo de leer, acabo de terminar de leer tu libro Los extraterrestres han muerto, pero quiero ir por orden, solo estoy adelantando un poco el concepto, sí, para no saltarnos, y es muy interesante tener esa información, porque como que en ese periodo estuvo el fenómeno limpio, ¿no? O sea, bueno, claro, tenía ciertos filtros de la sociedad, pero por lo menos no estaba tan contaminado como lo está hoy en día con la hipótesis extraterrestre y otras más, ¿no? Y otras más, claro, absolutamente. Es decir, él recopiló esa información, como dices tú, que es pura, que es la descripción de algo que se observa y que no se sabe definir qué es lo que es. Que yo hago la analogía con lo que hoy día sucede, o por lo menos hasta hace un tiempo atrás, sucedía en el mundo aeronáutico. Porque en el mundo aeronáutico, a pesar de que hay hoy día una conciencia mayor de que existen fenómenos anómalos, que pueden ser meteorológicos, pueden ser atmosféricos, astronómicos, o pueden ser algo tecnología furtiva, y por qué no una cuestión que venga a otro lado, resulta que cuando las tripulaciones o los pilotos llamaban por radio, no sabían cómo declarar lo que estaban observando. Es decir, uno, por el temor o la vergüenza de decir algo un poco imprudente dentro de una frecuencia que hay mucha gente escuchando. Y por otro lado, porque además no tenían los conocimientos, yo diría, técnicos específicos para detallar algo que se observaba con unas características muy anormales. Bueno, antes del 47 pasaba eso con la prensa, que al no estar ya la, digamos, homologación de lo que significa el fenómeno OVNI, se hablaba de cualquier cosa, de interpretaciones vinculadas a animales voladores, a vehículos voladores, a fenómenos luminosos, en fin. Entonces era muy interesante y muy entretenido, y parte de eso Altamirano alcanzó a plasmarlo en un libro que se llama La historia de la ufología en Chile, que lo hizo junto con un periodista y otro escritor chileno que se llama Juan Guillermo Prado. Acá tengo el libro y también tú lo puedes mostrar después para tus seguidores, que es un resumen de... lo más interesante, digamos. Claro, un resumen, porque es un libro bastante corto. Este libro se puede hacer mucho más largo, pero también Altamirano tenía una visión que un gallo muy, yo diría, muy lúcido intelectualmente, porque yo le pregunté una vez, oye Luis, ¿por qué hicieron este libro tan corto, siendo que tiene 9 capítulos? ¿Por qué tan breve? Me dijo, porque yo quiero que lo lean. Yo quiero que la gente joven, los nuevos ufólogos, los nuevos investigadores lo lean. Porque si van una cuestión de 400 páginas, no lo van a leer, no lo van a comprar, no les va a interesar, o quizás lo ojeen. Yo quiero que lo lean completo. Y eso es una visión futurista extraordinaria, porque estamos de acuerdo, Rafael, que hoy día la gente, sobre todo la juventud, no lee mucho. Lo que lee no lo entiende. Entonces, en este sentido, él ya estaba proyectando eso para que la gente, claro, fuera entendiendo un poco y empapándose de lo que significa la casuística, que es la base fundamental de un investigador. No tan solo andar persiguiendo ovni luces o yendo al cerro a buscar cosas, sino que la idea es ojalá nutrirse con información que viene de atrás, que hicieron los llamados de la vieja escuela, que yo lo digo con mucho respeto, que son los que hicieron pilares en este tema en todo el mundo, en los distintos países. Claro. Y de ahí en adelante se parte. La ufología es una pseudociencia, es informal, es desordenada, pero igual tiene ciertos cimientos que dejaron los primeros investigadores tratando de proyectar lo que ellos de una u otra forma trataban de entender, que también, dejando de lado un poco las creencias, trataron de explicarnos
algo que hasta el día de hoy no tiene explicación. Entonces, Altamirano en ese sentido fue muy, muy visionario, proyectó mucho lo que significa algo que quizás sea algún día tomado, que es la educación ufológica, que es lo que falta hoy día, que estas nuevas generaciones reciban ese barniz de los que vienen de antes y les expliquen lo que ya saben, lo que conocieron, lo que es verdad, lo que es mentira, lo que es verdadero, lo que es falso, más o menos alguna técnica, etcétera, 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 para de ahí en adelante ojalá incrementar el conocimiento escaso que se tiene de este fenómeno. Sí, por ejemplo, me interesaría saber mucho algún avistamiento ovni o algo así en la colonia, ¿no? Y también hay un caso que por ahí se lo escuché a Salfate alguna vez, que me gustó también, de 1900, que cayó como una especie de ovni en forma de habano, de puro, creo que más hacia el sur, y me dejó impresionado, ¿no? Porque de hecho está el primer avistamiento en Chile, precisamente data cuando se hizo el descubrimiento del estrecho Magallanes. Pedro Sarmiento y Gamboa, que es un navegante que vino después de Hernández Magallanes, en 1570 tuvo la primera observación de un objeto, de un fenómeno acá en lo que es el extremo austral, en el estrecho Magallanes. Entonces eso quedó registrado en sus memorias, que por supuesto fueron posteriormente publicadas, pero lo colocaron tal cual, que salió algo del estrecho, subió un cerro, se formó como una media luna, cambió colores y ahí se empezó a disipar. Eso, o sea, ellos lo describen como algo anormal, casi vinculado a la divinidad, pero a todas luces esa cuestión es un OSNI de hecho, porque salió del agua. Entonces, ese tipo de información es la que Altamirano recopilaba, porque algunos casos obviamente son previos a lo que era la prensa, pero también eran recordados. Ajá. Y hay uno que él le da mucha atención, que es el caso de la Antártica del año 1965, que es un caso extraordinario porque este caso es los primeros días de enero de 1965, cuando se estaban, estoy hablando de escenas, es de 1956. El caso es el año 1956, o sea, previo a eso. El del 65 es de la isla Decepción, lo confundí. El caso que estoy hablando ahora es el caso de la isla Roberts, que es del año 1956, donde se estaba preparando el famoso AGI, que es el año geodésico internacional, donde todos los países del primer orden, más los que venían estaban conectados directamente o tenían territorio antártico, como el caso de Argentina, Chile, Australia, Sudáfrica, participaban. Bueno, en esa preparaciones hubieron muchas delegaciones de científicos, comisiones que iban específicamente a ver tanto el tema de comunicaciones como lo que se iba a tratar en ese año geodésico. En la isla Robert habían 2 científicos chilenos, un marino chileno y un técnico fotográfico, es decir, 4 personas, y durante 2 días, esto es el 8 y 9 de enero de 1956, tuvieron la oportunidad durante esos 2 días de observar unos objetos alargados con forma de puro, con un color metálico, haciendo maniobra y movimientos muy cerca de ellos, haciendo movimientos tanto muy próximos a la superficie, muy altos, que la verdad descolocó a los 4, y el fotógrafo alcanzó a sacarle fotos con zoom directo, en movimiento, estacionario. Ocupó casi la totalidad de los rollos que tenía exclusivamente en fotografiar estos 2 objetos que durante 2 días acosaron o en realidad estuvieron haciendo maniobras muy próximos a la isla donde estaban estas 4 personas. El tema es que ellos fueron sacados de la isla, llegaron a Punta Arenas, y en ese momento se entregaron los rollos fotográficos a la Fuerza Aérea de Chile para que se enviaran, no sé si es el MIT, el Instituto de Massachusetts, o otra entidad científica norteamericana, y esos rollos nunca volvieron, nunca retornaron. Entonces nunca se pudo tener la fotografía directa de algo que era extraordinario. Dado este escenario, los 2 científicos,
que son doctores en su respectiva área, estamos hablando de glaciólogos, biólogos, etcétera, 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 Claro. hicieron sendos informes y esos informes afortunadamente los pudo tener con detalle un escritor y investigador argentino que es don Rubén Gurú Morales, que escribió el año 2018 Los ovnis de la Antártida. Y ahí específicamente él detalla este caso de la isla Roberts y de hecho lo corrige, porque por décadas se mencionaba Isla Robertson y es la isla Roberts. Él lo corrigió porque tenía acceso a los archivos de primera fuente, más parte de los testigos de esta cuestión. Entonces, en ese libro, que yo también lo hago mención en el libro de Altamirano, se corrige y en el fondo se da la categoría que corresponde a ese caso que Altamirano consideraba uno de los más importantes a nivel global. ¿Por qué? Porque la visión de Altamirano era, yo insisto, muy adelantada, con esa lucidez mental que te dije hace un momento, porque toda la comunidad internacional ufológica estaba pendiente de la carrera espacial. Y todos estaban, estamos hablando de ya casi 5 décadas, todos pendientes de las observaciones, de los registros, de las fotos que se pudieran tener cerca de la llegada a la Luna, de lo que pasara y toda la Apolo, todas las misiones posteriores. Pero Altamirano se apuntó, aparte de la carrera espacial, a la carrera antártica, donde efectivamente y afortunadamente Rubén Gurú Morales hace un trabajo muy prolijo de detallar las mejores observaciones de este fenómeno en el territorio antártico, en las bases chilenas y argentinas, y con registro de primera fuente, es decir, él habla con los testigos, va a los informes originales, y un libro que yo lo recomiendo y ojalá tenga una salida para el resto del mundo, porque de verdad es un libro muy, muy interesante, muy interesante. En ese libro, ahí detalla este caso de la isla Robert, que para Luis Altamirano, que es uno de los precursores de la ufología chilena, es uno de los casos más importantes a nivel global por las características de los testigos y sobre todo por las maniobras y tipo de movimientos que hicieron esas cosas por 2 días, que es muy, muy interesante. Bueno, te hemos presentado como piloto y me interesa 2 cosas, ¿no? Primero, ¿cómo es que surge en ti esta vocación de ser piloto, ¿no? Estas ansias, ¿no? De estar en el cielo, y si tuviste alguna experiencia, que me la contaste en otro canal, pero me gustaría que la cuentes aquí también, alguna experiencia directa con algo de este fenómeno, ¿no? Ya me dijiste alguna vez que hasta perseguiste, creo, la vida friendship. No sé si me puedes contar un poco de eso. Te digo posible. Sí. Yo ingresé a la escuela militar el año 1993, tengo 44 años, voy a cumplir 45, ingresé muy joven, a los 16 años. Egresé a los 20 y me fui destinado a Coyhaique. En Coyhaique estuve el año 98 y 99. Ahí, si bien tenía un interés respecto a este fenómeno, no era con la contundencia que lo hice posteriormente, porque ahí era algo más bien ligado a lo que también le gustaba a mis amigos. Yo te voy a insistir, en el 97 conocí, el 96 conocí a Rodrigo Fuenzalía, en el 97 conocí a Altamirano, y también conocí a otro gran investigador chileno que es de muy bajo perfil, pero es un gran amigo y un interesado y un conocedor de este tema, que es Luis Carlos Sánchez Perry. Bueno, ellos 3 me ayudaron en un ensayo que yo hice el año 97 y participé en un concurso literario militar donde obtuve el primer lugar, con una cuestión muy extraña, hablando de este fenómeno en casos militares. No era caso aeronáutico porque yo no era piloto. Me fui a Coyhaique, en Coyhaique conocí otra realidad, otras cosas, me di cuenta que el fenómeno estaba muy inserto en la sociedad chilena, pero mucho. Y ahí con Luis Carlos Sánchez Perry el año 99 fuimos en un avión con un amigo que era piloto a buscar la isla Friendship. Y durante casi 4 horas estuvimos sobrevolando el sector completo, no encontramos nada, casi nos matamos porque tuvimos un par de situaciones muy extremas, que hoy día que ya soy piloto y tengo más de 2000 y tantos de vuelo, no lo haría, pero en esa época la inocencia uno va nomás, pues la ignorancia, como dice Matrix, la bendita ignorancia, uno va nomás. Bueno, fui y la verdad que no encontramos nada, pero nos sirvió como para poder despejar un poco ese mito. El año 99 postulé a la aviación del ejército, quedé, y el 2000 ingresé a la aviación del ejército como alumno del curso de piloto. Una inquietud personal, por supuesto, que me llamaba la atención. Tenía varios amigos que ya eran pilotos de ejército y tomé el desafío, tuve suerte, me fue bien, egresé como piloto. Pero durante mi curso de piloto, que duró 2 años,
se me designó como tema de tesis para egresar justamente introducción al fenómeno OVNI y consideraciones para la seguridad aérea. Ese era el tema de la memoria. La desarrollé, la presenté, me fue muy bien y no se tocó más ese tema hasta el 2002, que fue a exponer a la Dirección General de Aeronáutica, gente que me ayudó. Ahí está don Gustavo Rodríguez, que era el encargado de investigaciones del CEFA en ese entonces. Y bueno, y ahí ya, digamos, estuve como desarrollando un poco más este tema vinculado al mundo aeronáutico. Y el 2007 me invitan a la famosa conferencia de Washington, donde la coalición de libertad de información de la Leslie King, con en esa época el productor James Fox, hicieron un encuentro que yo considero muy, muy interesante, porque conocí ahí a grandes personajes de la investigación aeronáutica, científica y oficial del tema OVNI. Habían investigadores. De hecho, ahí tuve la suerte de conocer a Anthony Choi, con el cual soy gran amigo, y a don Oscar Santamaría, el comandante Santamaría. Sí. Entonces, con ellos compartimos en realidad casi todos los días, no tan solo porque hablábamos español, sino que además porque éramos muy cercanos. Y con ellos, fíjate que nos sucedió algo muy interesante, y no sé si tú has entrevistado a Santamaría o has conversado con él, pero nos acercamos mucho y conversamos mucho con lo que llamamos la Armada Francesa, que fue a ese congreso. Y dentro de eso estaba Jean-Claude Ribes, que es un astrofísico que participó directamente en el informe Cometa del 99. Estaba Claudio Poer, que es uno de los creadores del JEPAN. Estamos hablando de la década del 70. El JEPAN se crea el 77. Y también un astrofísico que fue junto con Jacques Vallée y Alan Hynek a la ONU, a decirle a la ONU: oye, analicemos esto por favor de la forma más seria posible. Entonces, ese nivel. También estaba Charles Duboc, que es el piloto del Air France, que tuvo también una observación muy interesante. Entonces, con ellos nos apegamos mucho, junto con Nick Pope. Y con ellos salimos a comer, fuimos a distintos lugares en Washington, aprovechamos de conversar y compartir. También hicimos muy buenas migas con ¿cómo se llama Jim Penniston, que es el hombre del caso de Rendlesham Forest de 1980, la base Windwaters. Entonces, la verdad que se hizo un grupo muy, muy, muy interesante, muy simpático, muy ameno, y que hasta el día de hoy tenemos contactos. Bueno, ahí ya entrando en esas grandes ligas, si se puede llamar así, es decir, jugando ya partidos internacionales. Yo no estaba jugando en la cancha de barro acá, sino que estaba jugando en los estadios importantes. Empecé ya como a macerar esta información, y ahí es donde sale y nace el libro Ufología Aeronáutica, que sale publicado en el 2010, con la recuperación de todos estos casos que tuve la oportunidad de ver en primera persona con los protagonistas, más otros que yo tenía de mi tesis del año 2001, y ahí sale Ufología Aeronáutica. Y Ufología Aeronáutica fue un libro que hasta el día de hoy es comentado, porque la verdad que cambió el concepto, y yo me alegro mucho, porque tal cual como dice el subtítulo, un nuevo concepto en el estudio de los ovnis era que había que hablar este fenómeno como fenómeno anómalo, pero desde la perspectiva de la aeronáutica. Es decir, con tal cual como sale, no sé si sale el dato ahí, pero hoy día en el mundo existen 36 millones de operaciones aéreas al año. Y esto, salvo por la pandemia, se estancó, pero post pandemia esto se va a duplicar de aquí al 2025. En un espacio aéreo tan saturado, que se venga a meter un fenómeno anómalo, la verdad que colapsa el sistema. Entonces, hoy día, por eso es que la aviación en general, y si tú ves los grupos de investigaciones que se han creado en distintos países, está Chile, está Argentina, en Perú tuvieron un tiempo en la OIFA, hay comisiones en Uruguay, están en Francia, etcétera, etcétera, es por lo mismo, porque se está salvaguardando la seguridad operacional de toda la operación aeronáutica. ¿Este libro tenía algo que ver con el CFA, entonces? ¿Con el CFA chileno? Ufología Aeronáutica. ¿Fue una iniciativa tuya o...? Fue una iniciativa mía, pero en ese momento el general Ricardo Bermúdez, que era el director del CEFA, gentilmente accedió y fue a presentarme el libro, a la Feria del Libro en Santiago. ¿Pero tú formabas parte del CEFA en ese entonces o todavía? Claro, yo a partir del 2009 se me invitó a participar como miembro asesor, y a partir del 2010 ya el ejército me nombró como delegado directo del CEFA de la institución. ¿Actualmente sigues ahí? No, porque yo me vine destinado a la ciudad de Punta Arenas. Y ahí ya no. Claro. Ya no pertenezco al comité ni soy parte de la ciudad, pero sí soy muy amigo de Hugo Camus, que es el actual director, y en algunas cosas le he podido colaborar.
pero estamos excelente. enlazados, pero mi contacto es ya muy menor, es decir... Y sobre el libro Ufología Aeronáutica, cuéntame un poco cuál sería el aporte que se hizo a la ufología en general, porque mira, por ejemplo, lanzas algunas estadísticas muy interesantes, ¿no? ¿Cuál es la forma más común, por ejemplo, que se logra observar, o cuáles son los casos más representativos? La verdad es que los datos estadísticos de este libro a mí me sirven, o nos sirvieron, porque es un muestreo de... Inicialmente eran 23 casos, después lo agrandamos a 26. Sí, hay dos versiones, pues, ¿no? Hay dos PDFs, creo. Hay una segunda La versión edición, extendida. que es la que se mandó para Brasil, porque también ahí a través de hay una fundación que se llama, o Instituto Galileo Galilei, que fundó mi recién fallecido mi amigo Rafael Curi, que falleció hace poco, también de COVID. Él generó esta fundación, y ahí a través de esa fundación el libro se imprimió en portugués en esa segunda edición y tuvo un tiraje muy bueno, y se vendieron, o sea, él vendió 3.000 libros. Muy bueno, porque digamos la primera tirada, porque fue Juan Castillo, que era el coautor, fue el 2012 2011 a presentarlo allá. Ya él se había vendido y ya estaba toda la primera tirada vendida completa. Yo fui el 2014 a un encuentro que se llama Diálogos con el Universo, que hacía mi amigo Rafael Curi, y nuevamente lanzamos otra edición que también se fue completa. Entonces la verdad que en Brasil tuvo una muy buena llegada, sobre todo por los últimos 3 casos que metimos, que eran 3 casos brasileños. Aparte La Noche de los OVNIs, que es un caso que está acá, que es del 86. Bueno, el dato más interesante para mí, que es la versión que tienes ahí tú, es que del 100% de los registros, un 78% son distintos. Y eso para mí dice demasiado. Es decir, Wow. Estamos hablando del 80% de los ovnis son distintos entre sí. Entonces, cuando se han tratado de hacer tipologías, el UFOCAT que están haciendo en España a través de Ballester Olmo, y otra serie digamos, de estadística ufológica, este fenómeno es tan complejo que hasta para eso se hace difícil. Porque cuando hablamos de un 80% distinto, hablamos distinto en todas sus características. Estamos hablando de movimientos, de color, de tamaño, de formas, de horarios, de lugares geográficos donde se aparecen, de altitudes. Es decir, es tan variable esta cuestión, que por eso es que para mí la hipótesis extraterrestre es una cuestión reduccionista que encapsula en un solo globo una cuestión que tiene 1000 o pueden ser múltiples causas. Y no tan solo fenómenos, o sea, los fenómenos anómalos no tan solo podrían ser naves tripuladas extraterrestres, si es que se ve tecnología detrás, sino que hay una serie de manifestaciones que son mucho más complejas. Y ahí entramos en detalle lo que es la parufología, porque con una manifestación anómala, que puede ser considerada como, por ejemplo, acá en el libro Altamirano, hay un caso que es de 1800, me parece que es de 1820 y tanto, donde queda registrado en un libro que se llama La viajera ilustrada, que es una inglesa que se llama María Graham. Ella visita la costa chilena, y en la costa chilena justo ocurre un terremoto. Prueba ese terremoto, hay una salida de 2 luces del agua en un sector que se llama Concón. Estas luces se dividen y se van cada una para su lado. Y ella lo describe con que la gente del lugar lo atribuyó a una aparición de la Virgen. Entonces, Wow. ¿cuántas apariciones marianas a través de la historia, y Jacques Vallée lo menciona, hoy día tiene una clara característica ufológica, que no es una cuestión divina? O los Foo-Fighters que hoy día conocemos, en un momento fueron los famosos duendes y elfos que estaban en la Edad Media acosando Claro. los campesinos. O acá en Chile que se llaman Anchimalén, que son estos como duendes que aparecen para el pueblo mapuche. En fin, entonces ahí te demuestra que las características del fenómeno son tan diversas y son tan complejas. ¿Para qué vamos a meternos en el terreno pantanoso de lo que significa la parufología cuando hay distintas percepciones de lo que es el fenómeno, y entramos ya a un componente más de la psique humana, y entramos a lo que es la teoría de la distorsión de Caravaca y todo lo que significa el mundo vinculado ya a la interpretación y a la clasificación de nuestros sentidos con la realidad? Entonces, bueno, no entrando en profundizar cada una de esas áreas, simplemente mirándolas desde afuera, nos damos cuenta de que la complejidad del fenómeno que hacemos alusión es tan alta
que clasificarlo en una sola cosa, encasillarlo en una sola cosa, es absurdo, no vale la pena, porque de verdad esto va mucho más allá, incluso yo creo, del entendimiento humano. Y bueno, y parte de esas, digamos, ideas que has venido recopilando también, y tratando de darle una estructura al fenómeno desde el inicio, ¿no? Poder explicar por qué es tan famosa la hipótesis extraterrestre. Es que vas a publicar este otro libro que es Los extraterrestres han muerto. Y muchas personas dirán, bueno, ¿cómo es posible que alguien que ha visto, bueno, ha estado cerca del fenómeno OVNI, que ha salido en persecución prácticamente de la isla Friendship, puede escribir algo que atenta, ¿no? Directamente contra, yo diría que es la tendencia, la narrativa actual, ¿no? Que prácticamente hasta los gobiernos, las comisiones, las noticias que se filtran, todo apunta a que ya, por fin, la realidad extraterrestre se va a liberar. Pero tú, en tu libro, matas esa hipótesis. ¿Por qué sea esto? ¿Por qué has escrito eso? Cuéntanos, amplíanos. Sí. Bueno, ese fue un libro que de verdad fue polémico y yo creo que el título está puesto para que precisamente genere polémica. Hay gente que dejó de hablarme, hay gente que me eliminó redes sociales, o sea, con eso digo que estamos hablando de que hay ufólogos que no tienen un grado de tolerancia como para entender un poco las posiciones de otros ufólogos. Lo que pasa es que la cosa más simple, y yo te lo dije anteriormente, encapsular o encasillar estas manifestaciones en una sola explicación es un error. Y ese error se paga caro porque genera primero el distanciamiento por parte de la comunidad científica. La ciencia también es un despelote, ¿eh? Aquí hay gente que, de hecho, los divulgadores de ciencia generalmente no son científicos, no son doctores en alguna área, no son periodistas o son gente que se siente como astrónomo aficionado y a ellos la ciencia es un dogma, casi como una doctrina religiosa, no se puede tocar, es pura, es una cuestión santificada, es una ley, no sé. Y resulta que los mismos científicos cuentan que entre ellos tienen unos problemas graves porque no se ponen de acuerdo, ¿no? En muchos aspectos. Entonces, santificar la ciencia también es un error que lleva al escepticismo negacionista, que yo también soy un no sé si enemigo, pero estoy en contra de esos que dicen que no porque no. No, si aquí la cuestión tiene que ser un poquito más amplia y se puede discutir. Y si el otro tiene mejor argumento y te demuestra que no es factible lo que está planteando, lo que tú estás planteando, bueno, estamos dentro de ese marco, precisamente que es un marco teórico que ni siquiera es hipotético, o sea, tampoco estamos hablando de algo que se sostiene. Bueno, en ese sentido, yo los extraterrestres muertos lo planteé como una investigación que va precisamente con un marco teórico que parte desde donde se generó la hipótesis extraterrestre, que es esa idea que parte de una pregunta esencial del ser humano. Nosotros tenemos 3 preguntas claves que son filosóficas: quiénes somos, de dónde venimos, para dónde vamos. De ahí parte todo, y esa es como la magia de todo, de la ciencia, de todo, de la filosofía. Bueno, dentro de esas preguntas filosóficas está ¿qué pasa después de la muerte? Que para nosotros es un tema, porque hacemos uso de la razón, y para nosotros está esta esperanza de que de una u otra forma podríamos encontrarnos con algo más, podría venir otra cosa, o reencarnamos, vamos al paraíso, o no pasa nada y se apaga la tele, o ¿qué pasa fuera de la atmósfera? Y qué pasa fuera de la atmósfera es un enigma que también tiene la misma connotación de qué pasa fuera de la muerte, porque no tenemos la menor idea. O sea, hay información, la astronomía ha trabajado mucho, se ha avanzado, pero también la astronomía trabaja a base de especulaciones. Ellos van viendo a través del ensayo-error teórico para tratar de aproximar ciertas cosas. Y así como se han descubierto errores, entre comillas, conceptuales, como, no sé, pues el tema de la expansión del universo, esa aceleración desmedida del universo, que sea la antimateria y todo ese, la energía oscura, que está mal dicho energía oscura, pero son elementos que se van de una u otra forma colocando y nos vamos dando cuenta de que cada vez vamos aprendiendo más y que cada vez nos damos cuenta que somos más ignorantes. Bueno, en ese marco así, tal cual como te lo acabo de señalar, el tema extraterrestre es un tema que está completamente contaminado porque se introdujo en este tema a raíz de la creencia humana, la ciencia ficción que entró de lleno a tapar esos vacíos que la ciencia no daba solución,
Y por supuesto después el fenómeno de los ovnis, que el fenómeno de los ovnis es muy interesante, no parte del 47, pero formalmente, epistemológicamente si quieren llamarlo, parte con la observación de Kenneth Arnold, y de ahí hasta el año 50, cuando Donald Keyhoe hace la unificación de los ovnis con los extraterrestres, de ahí en adelante se hace como un producto indivisible. O sea, tú hoy día no puedes hablar de ovnis y no te colocan una música vincular o X-Files para que se asocie de inmediato a la hipótesis extraterrestre. De inmediato. O sea, es visto de esa forma. Y los medios de comunicación lo trabajan de esa forma. ¿Por qué? Porque el medio de comunicación ocupa este tema dentro de sus 3 grandes tareas, que está la de informar, educar y entretener, lo ocupa en entretención. Los ovnis son entretención, no es nada más. No se aporta nada más. Entonces, por eso es más fácil, llega más y la gente se interesa más viéndolo así. Y por eso es que la hipótesis extraterrestre es tan aceptada, tan comúnmente, digamos, ni siquiera debatida, sino que es algo que se está, que entró nomás, que entró y que entró para quedarse, porque ya es muy difícil. Porque además va el contexto de la creencia, y la creencia es una cuestión emotiva. Entonces cuando tú a un gallo que cree esto a pie juntilla, ciencia cierta, sea o no contactado, es creyente, y le discute y le comenta esta situación, ya empieza a atacar sus sentimientos. Es como cuando tú, si eres ateo y vas a discutir con un católico, empieza a refutarle sus fuentes donde él tiene su doctrina, que son los libros sagrados, y empieza a desmoronar ese edificio. Bueno, empieza a herir ya la susceptibilidad de la persona. Y esos pilares, lamentablemente, vienen maleados, vienen con este pequeño condimento que es la creencia en que estos fenómenos que estamos estudiando o que observamos cada cierto tiempo son prototipos extraterrestres. Yo no lo descarto. Es más, el libro queda abierto. Pero el tema es que los extraterrestres que se crearon con la ciencia ficción y con la literatura ufológica y con la creencia de las personas son los que han ido de una u otra forma contaminando este fenómeno. Pero hay casos que es irrefutable no pensar que puede ser una cuestión de afuera, o sea, casos a nivel global, y están en ufología aeronáutica. El punto está en que mientras no tenga la prueba objetiva para poder demostrar eso, no se puede afirmar, solamente lo puedes dejar como en el marco netamente especulativo. Para algunas personas esto es algo que es así, se cree así y se confirma así, y la verdad que ahí es donde se producen estos choques. Así es, y justamente, bueno, quería preguntarte un par de preguntas más. Justamente es esta, ¿no? Sobre la continuación de los extraterrestres han muerto. Si nos puedes contar, dentro de lo que puedas comentarnos, algo, ¿no? Sí. Que también va a ser lanzado a través de la editorial digital. Sí, bueno, la segunda parte de los extraterrestres han muerto, en el fondo, si ustedes ven el logo completo, está en el tomo 1 está el ser humano, que es la creación de Adán, y en el tomo 2 viene la divinidad. Entonces el tomo 1 es el estudio más bien, yo diría, sociológico de los ovnis. El tomo 2 es el estudio más bien vinculado o los principios teológicos de los ovnis. Y ahí entran de lleno el análisis de lo que es la paleoastronáutica o los alienígenas ancestrales, que también es un barniz teórico que no tiene ninguna prueba. O sea, a ver, las construcciones y las edificaciones tienen ciertos enigmas arquitectónicos que son enigmas y que hasta el día de hoy se mantienen como enigmas. Eso no significa que haya llegado alguien de las Pleiades a construirlo, o que haya venido a darle ayuda así como, oye, mira, estas son las herramientas con las que ustedes tienen que construir, o llegó una nave y lo puso. No. Hay un proceso evolutivo que ahí está en discusión, y es lo que tenemos que en ese libro conversar, porque nosotros tenemos registros humanos desde el año 4500 a.C., que es cuando se descubrió o tenemos los últimos o los primeros vestigios de la escritura. De ahí parte. Entonces de ahí para atrás lo que se presume es hasta el año 10.000, donde está el descubrimiento de la agricultura, del empleo de ciertas herramientas. Pero de ahí para atrás tenemos, desde que el ser humano o el Homo sapiens es Homo sapiens, 190.000 años que no existe historia, que es llamado prehistoria. Y es llamado prehistoria porque
desde el 4500 para atrás hay un salto que se pega hasta el año hasta los 66 millones de años, cuando desaparecen los dinosaurios. Entonces, tú lo ves con un niño del colegio y para él empieza la historia humana y para atrás casi como que está todo junto. Y estamos hablando de millones de años. O sea, ahí es donde hay un problema más o menos grave. Y en la específica tiempo en que el ser humano está en la Tierra, o sea, desde el año 200.000, no tenemos información. Nada, cero. No hay vestigios, o si hay, están siendo obviados. Hay como, yo diría, como una suerte de manto, de ojalá no tocar eso, porque en realidad es un poco molesto, o quizás no tenemos cómo profundizarlo. Entonces, ahí es donde se genera este problema, porque en esos 190.000 años no tenemos idea de lo que sucede. Si en 2000 años hemos alcanzado un nivel tecnológico tal que estamos haciendo esta transmisión, que estamos hoy día conectados a través de satélites, que tenemos fibra óptica, 2000 años. O sea, vean desde que nació Cristo, que es un registro histórico, hasta el día de hoy, cómo se ha avanzado en la tecnología. ¿Qué puede pasar en 200.000 o 190.000 o 100.000 nomás? Entonces ahí es donde está esta disyuntiva, y ahí es donde yo ya de frentón me tiro a una hipótesis que, por ir en contra de los extraterrestres, que sería hasta incluso más reduccionista y más simplista, me voy a un área muy pantanosa que son los vacíos históricos de nuestra propia historia humana. Voy a encontrar con más de alguna refutación, pero va por ese lado el libro, va por ese lado. Es decir, es más fácil presumir de que aquí hubo construcciones y trabajos de culturas previas a que haya venido alguien de otra galaxia a hacer esa pega. El público, ¿cómo debe tomar las tremendas revelaciones que hace, yo digo, 3 años, y tal vez hace 1 año o 2, no existían, no estaban, ¿no? Y que han aparecido de pronto, pero han irrumpido en el escenario, ¿no? Como la Academia de las Estrellas con sus revelaciones, ¿no? Que están investigando los ovnis, el gran destape de los ovnis del Pentágono, de estos videos. Hace poco, ¿no? La cuenta atrás que vivimos con la liberación que pronto se va a efectuar por justamente lo que la ley que dio Trump antes de salir, la liberación de información ovni del Pentágono. Tenemos por otro lado a Avi Loeb, que lo citamos off the records, ¿no? Este científico que nos dice que tal vez hemos sido visitados por una nave interestelar extraterrestre, ¿no? Que ha pasado, nos ha hecho adiós y se ha ido, prácticamente confirmando que existen los extraterrestres. Y los metamateriales de los que se habla tanto, los movimientos sociales que están detrás de esto, de pronto como que es un boom de información, y que si uno lo ve de todos lados, hay una narrativa que fuertemente nos dice, oye, estamos ante lo reitero, ¿no? Ya prácticamente mañana salen a decir que han recuperado todo, ovnis, hay marcianos y todo, y los extraterrestres sí existen. O sea, prácticamente esto está resonando muy fuerte por todos lados. ¿Cómo debemos ver estas noticias? Sí. Hay que tener en cuenta 2 cosas. Uno, estamos sobresaturados de información. Eso es una realidad, y que se multiplicó con el tema pandémico. Yo sé que la pandemia ha causado grandes estragos en la sociedad global por el tema de estar en cuarentena, estar encerrado, pero hoy día es una realidad, y que se multiplicó con el tema pandémico. Yo sé que la pandemia ha causado grandes estragos en la sociedad global por el tema de estar en cuarentena, estar encerrado, pero hoy día tenemos televisión, tenemos radio, tenemos internet, tenemos teléfonos, tenemos WhatsApp. O sea, no estamos aislados, estamos encerrados pero conectados. El encierro quizás también nos juega una pasada, claro, pero la conexión está, y ha habido mucho más tiempo para poder leer, escuchar y ver todo este tipo de informaciones que antes pasaban igual, pero no se tomaban tan en serio o con tanta profundidad como hoy día, que una noticia de estas características la puede leer 1 o 2 millones de personas y día la leen de cuenta, ¿me entiendes? Entonces, lógicamente, eso genera cierto desequilibrio en lo que significa el pensamiento crítico, porque para esto hay que tener un pensamiento crítico muy agudo y dejar en claro qué es lo que es cada cosa, porque aquí hay una mezcla muy interesante. Lo que tú señalás con respecto a la TIP,
el famoso programa de investigación de amenazas aeroespaciales de Estados Unidos, el ATIP, sin ir con más profundidad, el ATIP parte el 2007 y termina el 2012. Los videos que To The Star, que esta agrupación que creó Tom DeLonge, que es este rockero, junto con Louis Elizondo, este ex agente del Pentágono, analizó unos videos o desclasificó unos videos que fueron liberados por el propio Pentágono, y que uno de ellos es del 2004, de muy baja calidad, y que los otros son de el año 2014, perdón, del 21 de enero de 2015. Esa es la fecha de sus videos. El primero, que es el Nimitz, que es del 2004, es un video bastante difuso, pero ya Estados Unidos dijo, bueno, eso es algo anormal, anómalo. Y el Gimbal y el Go Fast son muy posteriores, con ya cámaras de otro sistema captados de aviones F-18. Bueno, estos videos son fuera de la TIP. Y uno dice, bueno, pero entonces, ¿para qué estuvo la TIP? Bueno, la TIP estuvo tal cual como estuvo el proyecto Sync, el proyecto Grunge, el proyecto Blue Book, o sea, una serie de proyectos que son que la gente desconoce porque no ha leído este tema. Están los proyectos Mogul, que fue el que cayó para Roswell, está el High Dive, el Man High, el Excelsior, o sea, una serie de proyectos militares secretos de tecnología norteamericana post Segunda Guerra Mundial, que sirvieron para que al mismo tiempo, o sea, el fenómeno OVNI sirvió para mimetizar las pruebas que se hacían de estos proyectos. Entonces los gringos desarrollaban tecnología, mostraban, es decir, estaban volando cosas que ellos estaban probando, y por abajo la gente creía que estas cosas eran naves extraterrestres. Y esa dualidad de información, hay dos autores que ya lo llevan, ya dicen, o tres diría yo, que están confirmando esto. El primero fue el mismo Donald Kingholt. Donald Kingholt, el mismo que unificó los ovnis con los extraterrestres el año 1950, con su libro Los platillos voladores son reales. En 1955 escribe Los platillos voladores conspiración, o la conspiración de los platillos voladores. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta de que aquí había algo raro y que esta sobreinformación de platos voladores estaba siendo utilizada con otros fines. Por eso no es de extrañar que Donald Kingholt no se mezcló con los contactados que partieron en el 52, no se mezcló con los abducidos que partieron en el 58 en Brasil y el 61 en Estados Unidos. No, él se mantuvo a raya. Él le interesaban los ovnis o los platillos voladores, no le interesaban las consecuencias de los ovnis, porque ya se dio cuenta que esas consecuencias eran más humanas que extraterrestres. Y ahí después te puedo detallar por qué. Después, en la década del 90 y 2000, ya con una edición mejorada del 2012, el periodista uruguayo, radicado en Estados Unidos, Milton Urcade, escribe un libro que se llama La Agenda Secreta, que también es un libro de cabecera que yo les digo que ubíquenlo por internet, bájenlo si pueden, cómprenlo si pueden, porque él hace el trabajo detallado de ver cada uno de los prototipos de aeronave militar norteamericano que se probaron a partir del año 1947, y que en gran medida muchas de las observaciones registradas como ovnis, tanto por el Libro Azul como por otros proyectos, eran de estos prototipos de aeronaves furtivas. Sin embargo, hay casos que no tienen explicación o que son mucho más extraños, por supuesto, pero estos son como el grueso. Y después, hace poco, 2 años atrás, sale un libro que se llama Área 51 de Annie Jacobsen, que sacó de hecho el premio Pulitzer, donde él describe todo lo que significa el Área 51 y además multiplica desde el Área 1 hasta la 40, 41, 42, donde se hacen distintos tipos de experimentación, confirmando lo que decía Urcade y reafirmando lo que decía Donald Kingholt. Es decir, este tema ha sido utilizado específicamente por Estados Unidos y grandes potencias para desviar la atención respecto a tecnología militar. Ese es como el punto número 1. El punto número 2 es que, independiente a esta utilización o esta mecanización del fenómeno, existen manifestaciones que hasta el día de hoy no tenemos cómo explicar. Tienen ustedes Santa María, acá en Chile también hay muchas, y hay casos ya con interacción, y por eso es que, por ejemplo, Jacques Vallée publica un libro tan extraño como Dimensiones, donde él se atreve a ir más allá y dice, esta cuestión ya no es física,
esta cuestión es algo que viene de otra realidad, aquí nos permitimos incluso especular con respecto a los multiversos, con ese desarrollo. Y él da una sola, o ha explicado, entre estos metamateriales y cosas así, dice, cuando el acelerador de partículas, ¿no es cierto?, empieza a hacer su giro, la mitad de ese recorrido no es visible, no se aprecia, no se sabe dónde están esas partículas. Bueno, ¿dónde están? Entonces, eso genera la posibilidad de que aquí hay una realidad que nosotros no observamos, que no tenemos la capacidad de ver con nuestro antifaz cognitivo, con el cual observamos la realidad, porque eso lo hacemos gracias a los sentidos, pero nuestros sentidos son limitados. Yo siempre lo digo, y una metáfora o una analogía, estos mismos lentes, yo me pongo unos lentes ahora con un visor infrarrojo y veo cosas completamente distintas, o con un filtro ultravioleta y veo rayos, gamma, veo un montón de cuestiones dando vueltas, capaz que vea hasta un gallo ahí caminando. Es que lo que eso no sé, está fuera de mi realidad. Bueno, ahí es donde se apunta. Entonces, las características de este fenómeno son tan complejas y tan extrañas que todo lo que se ha hablado con respecto a la parufología, con respecto a la distorsión, no está tan descabellado, no es tan tirado a las mechas, no es tan loco como en un principio se trató de minimizar. Es algo que está por ahí, que yo creo que va de la mano, y que la gente que ha tenido la suerte de observar fenómenos anómalos que realmente no tienen explicación racional, al final es una suerte, porque eso que está ahí al final tuvo la coincidencia con esa persona que por ese motivo logró observarlo. Entonces ese es más o menos como lo que yo puedo englobar lo que significa el estudio de este fenómeno, y por eso al mismo tiempo es tan complejo y tan difícil. Sí, justo, bueno, una de las preguntas finales que te hacía, que te iba a hacer, la tengo anotada acá, no sé si se ve, tenía que ver con eso, con los proyectos secretos y la tecnología, que en parte me has respondido, pero justo no puedo dejar de hacerte esta pregunta porque es súper actual. Y la gente está muy confundida, ¿no? Porque hay titulares bastante tendenciosos que están por internet que dicen, pues, que un investigador, Antonio Bragalia, ha hecho un requerimiento, ¿no?, al Pentágono, si mal no me parece, sobre objetos o materiales recuperados de ovnis, ¿no? Pero el titular dice que confirmado, ¿no?, lo que cayó en Roswell, ese artefacto, el Pentágono ya lo está estudiando, ¿no? Pero cuando uno lee un poco más la noticia, no dice exactamente eso. Sin embargo, da algunas cosas súper extrañas, están en este informe de 154 páginas, y me gustaría saber tu opinión, porque ahí se habla, no lo he leído todo, pero he visto más o menos, he visto algunos videos también que hablan de esto, se habla de vidrios metálicos, de biomateriales, ¿no? ¿Qué es un biomaterial? Se habla de materiales para plataformas aeroespaciales avanzadas, se habla precisamente lo que estabas comentando, algo de espintrónica metálica, y bueno, y de otras aplicaciones que se han hecho a estos metamateriales, como el famoso nitinol, el metal con memoria, ¿no? Entonces, esto nos habla claramente de que han liberado parte de investigaciones hacia la tecnología secreta, ¿no? Justo lo que tú me decías, pero sí, ¿hasta qué punto esto sí ha sido recuperado entonces de estos UAPs, ¿no? No lo sé, la verdad que yo no puedo aventurarme en algo que desconozco. Una cosa es lo que yo crea, así mira, me imagino, claro, que puede ser, pero la verdad que no lo sé, pero sí tengo certeza de que la tecnología que nosotros hoy día observamos ya fue desarrollada hace 20 o 30 años atrás. Eso es irrefutable, porque acá en Chile hay un caso que es el caso paihuano, que es como el Roswell chileno que le llaman, que ocurre el año 1998, donde cae un supuesto objeto en un cerro que es Las Moyacas, en el Valle del Elqui, en la cuarta región de Chile. Y para algunos investigadores ese es el Roswell chileno, porque efectivamente en la noche vino un helicóptero a buscarlo y se lo llevó. O sea, vino un helicóptero, entró y se lo llevó. Bueno, con el tiempo esto se fue, y de hecho Gustavo Rodríguez trabajó bastante este tema junto con otros investigadores que también lo han logrado descifrar, de que si bien ese año no hubo una operación UNITAS, había un buque norteamericano en la bahía de Coquimbo, donde está en el mar este sector, y que ese día entraron por el Valle del Elqui 3 objetos volados, o sea, tres aeronaves. 3 aeronaves no tripuladas. O sea, hoy día deducimos que son no tripuladas, pero que llegaban hasta el fondo del Valle del Elqui, es decir, hasta la cordillera de los Andes. Entraron 90 kilómetros hacia adentro y se devolvieron. Y en la vuelta, uno de estos venía con falla y cae arriba del cerro. Al caer arriba del cerro, obviamente la gente lo vio el golpe, o vio que esto con el sol del atardecer reflejaba y brillaba. Entonces ahí se generó todo este manto especulativo de que se cayó un ovni.
Pero hasta ese momento no era tan complejo como cuando llegó la policía, Carabineros de Chile, y cercó luego dijo, por favor, aquí nadie puede subir. Y en la noche llega un helicóptero, bajan una malla, lo suben y se lo llevan. Entonces, cuando el otro día llegan investigadores, porque esto fue el 7 de octubre, y justo coincidía con el fin de semana largo, el 12 de octubre, llegó un grupo de investigadores de Santiago, llegaron hasta el cerro, trataron de subir y vieron que no había nada, empezaron a hablar con la gente, y cuando vieron que en la noche se llevó un helicóptero, coincidía todo con el tipo UFO Crash y la recuperación del UFO Crash. Hay que entender que el año 98 estaba, pero no podía ser el año más, yo diría como el clímax de lo que significa la época X-Files. Había sido entrenada la película, entonces todos los ufólogos eran de una u otra manera Fox Mulder en su justa medida. Sí. Algunos más gorditos, otros más bajitos, pero eran todos Fox Mulder. Entonces ese espíritu iba de la mano con los investigadores que viajaron allá y que coincidieron con cosas que lamentablemente sucedieron en esa misma fecha. Había un investigador fallecido que se llama Roberto Arancibia, que era un radarista de la Armada, que él, el día del accidente o el fin de semana largo, estuvo invitado en un regimiento que hay ahí en La Serena. Y él, más que testigo, supo de que ese día había un soldado que hizo servicio militar que se había arrancado. Entonces fueron mucha gente a buscarlo, militares, en vehículos militares, camiones, jeep, camionetas. Entonces cuando los ufólogos iban en su día, este día viernes, antes del fin de semana, todos los vehículos militares venían de vuelta de esta situación. Entonces gran parte de los ufólogos, y ahí después te puede contar este mismo Luis Carlos Sánchez Perry, que es gran amigo mío, que él fue con un grupo ufólogo ahí al lugar. Estos gallos veían los vehículos militares y dicen, aquí algo pasó, aquí recuperaban el ovni, ahí va el camión, escondámonos en los rollos fotográficos, escondamos en las cámaras. O sea, había una psicosis que era tremenda, producto de todo el escenario global que se estaba viviendo con el efecto Fox Mulder. Entonces, si le sumamos todo ese condimento a que efectivamente se recuperó algo que no teníamos idea de qué se trataba, obviamente que se genera un UFO Crash y un Roswell chileno, pero lógico. Con los años se empezó a desclasificar esto y a juntar las partes del rompecabezas que no estaban. Y fíjate que el año pasado, acuérdate que al principio del año pasado, en el aeropuerto de Teherán, un dron tripulado agarró y tomó una columna donde iba un general iraní. Oh, sí, claro. Y voló la columna completa. Bueno, ese dron era muy similar a lo que se cayó en Paiwano. Y Paiwano fue el 98. Entonces, 22 años antes, ya se estaba más o menos probando la tecnología que hoy día se está ocupando. Entonces, hoy día lo que a veces podemos ver, quizás, qué tecnología es que se va a poner en práctica en 20 años más. El 2040, que uno dice, oye, pero 2040, 20 años más, 19 años más. No te creo, wow. Entonces, eso te demuestra lo que yo te digo, de que la tecnología que nosotros observamos es algo que quizás es algo que se está probando. Yo insisto, la oleada belga, hay dos oleadas belgas, 89 y 90. Hay una que efectivamente los F-16 van en casa de una cuestión triangular que está muy alto, que es muy similar a algo que se vio acá en Chile en 1979, ¿ya? Sí. Que también fueron unos aviones a buscarlo, y creo que en un programa lo conversamos, que sí. El caso Gabriel. Sí, conversamos. Bueno, resulta que independiente a esos triángulos gigantes que estaban arriba, también habían otros que andaban sobrevolando el sector y eran muy parecidos a los aviones que después se hicieron públicos, los F-117, ¿no es cierto?, el B-2, cosas que en esa época no se habían mostrado, y no se habían mostrado hasta la guerra de Golfo I, que se hicieron ya efectivos con sus bombardeos, que era ese bombardeo que nadie tenía idea de dónde venían las bombas, que estábamos todos acostumbrados a la guerra convencional con aparatos de artillería antiaérea, pero para aeronaves convencionales, no para esto que está mucho más arriba del alcance de las armas convencionales. Entonces, ahí tú ves que hay una mezcla de lo que es la tecnología militar con la observación de fenómenos anómalos y que van de la mano con este desarrollo. Este avión, el famoso
el Blackbeard, por ejemplo, que salió en 1964. Un avión que supera 2 o 3 veces la velocidad del sonido. En 1964 ya era un avión que volaba. El famoso avión de los G.I. Joe, de los X-Men. Bueno, esa aeronave ya en esa época estaba siendo ni siquiera probada, utilizada. ¿Cuántos ovnis o registros de ovnis pueden haber sido simplemente el vuelo de ese avión, del Blackbeard? Entonces, tenemos que también aterrizarnos un poco y colocarnos en el contexto de la época en que están los registros, de la gente que los ve, el lugar de los ve y lo que específicamente vieron. Entonces, por eso es que es tan complejo el análisis de este fenómeno, porque se entremezcla con la creencia, que es una cuestión que estamos todos de acuerdo que no podemos luchar contra eso como humanos, con la tecnología furtiva que al mismo tiempo se está probando, con fenómenos naturales que van de la mano con el cambio climático y con cosas que están pasando en la atmósfera, y con también fenómenos que van más allá de nuestro entendimiento. Entonces, ve todo este cúmulo de cuestiones, tenemos ovni para rato. O sea, sí, pues, claro. Ahí nos damos cuenta que esto va mucho más allá, es mucho más amplio, y cuando hay casos donde no podemos ya y descartamos todo lo que acabamos de mencionar, ahí entramos en lo que significa el área chica. Yo insisto, Santa María, el caso Vin Waters, el caso, Trans-in-Provence, el de acá del avión LAN del 88. Son casos que ahí tú te das cuenta, después de un proceso completo de descarte, no hay cómo explicarlo y entramos efectivamente a los no identificados. Un poco sobre el proyecto, entonces, de investigadores, qué estás planeando hacer, cómo va este lanzamiento y que nos invites a participar activamente de tu proyecto. Investigadores es un canal de YouTube que es nuevo. Tenemos que aprender mucho de tu canal, que es el que está hoy día premiado, porque la idea nuestra es justamente hacer divulgación de la ciencia y divulgación del misterio. Tiene que haber una mezcla. Y de hecho vamos de la mano con lo mismo. Por eso los que estamos trabajando detrás de esto, yo de hecho voy a hacer unas cápsulas que es la historia de la ufología, que parte esta semana, que son 11 cápsulas para una por mes de aquí a diciembre. Ir contando para que en forma resumida, son cápsulas que duran de 4 a 7 minutos con imágenes, con distintas épocas y escenarios muy concretos respecto a la historia de la ufología, cosa que la gente ojalá esté o quede lo más informada posible. Y de esa manera, cuando ya converse estos temas, estén un poco, o vean otros programas, estén un poco más al tanto y tengan esa memoria de, pero si mencionaba este caso, lo sé, o esta situación, o esta hipótesis, o este autor, etcétera, etcétera. Por otro lado están las entrevistas. Vamos a entrevistar a gente que tiene, gente vinculada a la cultura en el amplio sentido de la palabra. Cultura es lo que se cultiva, entonces vamos a hablar de arte, vamos a hablar de todo lo que guarda relación. Y también, de una u otra forma, ver cómo ese tipo de conocimiento también se entremezcla con lo que hablamos recién, que es el tema del misterio. El misterio como producto, porque la gente consume misterio. O sea, la gente le apasiona el misterio. Y ahora que esta pandemia, uno de los productos más consumidos en las redes sociales es el misterio, porque a la gente le gusta esa sensación de descubrir algo que no se entiende o que va más allá. Entonces vamos en ese aspecto. Entonces están las entrevistas, están el programa de investigadores y están las cápsulas. Los invito a seguirnos, los invito a comentar, a darnos también, si quieren, algunas recomendaciones, si ven que alguna cápsula, alguna entrevista, alguna cosa está con algún detalle, o les gustaría mejorarlo, o les gustaría hacer a otra persona. Estamos muy llanos a todo, y en ese sentido tenemos que aprender de los que ya saben, tu canal o otros canales que llevan ya años de experiencia. Y también tenemos un fanpage en Facebook, donde vamos también a ir reproduciendo lo mismo, cosa que la gente vaya interactuando. Y esa es la gracia del proyecto Investigadores, es abrirlo y transmitir todo lo que sea, fomentar otros programas también, hacer interconexión en programas que tengan relación con estos temas y con otros, de tal manera de generar una comunidad, no sé si solidaria, pero sí por lo menos que interactúe entre sí, porque esa es la gracia. ¿Quiénes lo van a llevar el programa? Tú, obviamente, ¿con alguien más? Soy yo y Carlos Cepeda, que es el que hace la entrevista.
más un par de personas que trabajan tras O bambalinas. sea, es un equipo, es un equipo, por eso Es es un equipo, investigadores. o sea, Ok, son por eso varios. investigadores. Ya. Sí, Y, varios. ajá. Y hay investigadores ad honorem o investigadores anexos que de repente se van o están ya trabajando para hacer una cápsula o una entrevista Wow. y forman parte de esta plataforma. Porque una cuestión Prácticamente súper es una comunidad, ¿no? Una comunidad del misterio que una comunidad va a estar ahí. abierta y si alguien Para que quiere todos nos también sumemos. colaborarnos, Perfecto. nosotros felices, porque la idea es justamente esa y vamos a fomentar de Claro. que otros programas, tanto chilenos como extranjeros, también acá tengan difusión, hay intercambio de información. Claro. Claro, si es que hay algún avistamiento o algo importante, te lo mandamos también, ¿no? Es que lógicamente, ¿sí? Esto Lógico, no es sí. no es como la televisión que por el rating compiten. No. Acá en YouTube yo veo que hay una sinergia muy entretenida entre los distintos youtubers o los distintos canales, porque son medios alternativos y la gente los mezcla. La Sí. gente empezó mezclándolo y los mismos, después que eran los creadores y divulgadores de los canales, se dieron cuenta y empezaron a hacer esta interacción. Y eso es muy grato y muy rico al mismo tiempo, porque alimenta justamente la información que carece uno, la toma de otro y así sucesivamente, y se construye este gran muro que es el del conocimiento, y que todos estamos detrás de eso. Claro, de hecho, bueno, a ti te conocí gracias a Freddy Alexis, un gran amigo que Claro. nos juntó, y ahí conversamos cosas que no hemos conversado hoy, ¿no? Entonces pueden ir al canal de Freddy Alexis, buscar esa entrevista si quieren conocer un poco de lo que hemos hablado hoy día, extendidas algunas cosas en esa entrevista. Y Claro, con esa Richard relación. Cardoso, también de Café Ufo Sirio, que estuvimos con Rodrigo Fuensalida, ahí hicimos otra parte, ¿no? Que nos contaste otras experiencias. Y Entonces, así vamos por ejemplo. entremezclando. Y esa es la gracia de esto, de que la gente pueda disfrutar en forma completamente abierta de todo lo que está disponible para que al final, el producto final es que la persona que observa es el que toma la decisión y ve si cree, no cree, si lo sigue, no lo sigue, si le gusta o no le gusta. Claro, y yo quiero confesarte que leí, ¿no? Los extraterrestres han muerto. Leí Ufología Aeronáutica, es un libro que constantemente hay que consultar porque hay datos precisos, exactos, que siempre se te van a olvidar y ahí tienes que consultarlo. Es prácticamente como una especie de enciclopedia de casos muy importantes que han ocurrido en Perú, Chile, ¿no? Brasil, en Latinoamérica. Que tiene mucho peso. Y extraterrestres han muerto me parece como, o sea, el investigador ovni que quiere realmente dedicarse a esto necesita leer, ¿no? Para desprendernos de algunas posibles, como tú bien dices, ¿no? Esta hipótesis extraterrestre que tal cual está entremezclada con la fantasía, con la ciencia ficción, con cosas que no son. Este libro te aclara mucho el panorama, te habla de las abducciones, de los niveles de las abducciones, de la historia, del contactismo, ¿no? También hablas bastante del contactismo. Entonces Sí. me parece que es un libro básico, ¿no? Para entender dónde estamos hoy día, 2020, 2021, ¿dónde estamos? ¿Por qué estamos aquí, no? ¿De dónde venimos realmente? ¿No? ¿Cómo fue esta historia? ¿Por qué las cosas las concebimos de esta forma ahora, no? Y ese libro es básico, así para mí me parece uno de los... Tiene que estar ahí, ¿no? Dentro de tus 3 o 5 libros más importantes. Y bueno, yo quiero regalarles y aprovechar también para que vayan a tu Twitter, @ecobufón. Y también aquí, en la descripción del video, por favor, quisiera que les regales a los televidentes tu libro, ¿no? Justamente abajo de lo que son los links para que lo puedan descargar en forma gratuita. Ambos libros, Ufología Aeronáutica y Los extraterrestres han muerto. Y ahí está mi nombre, ecobufón, @ecobufón en mi Twitter. @ecobufón es tu Twitter, ok. Claro, también hay un Twitter que es investigadores, pero en mi Twitter, que es ecobufón, @ecobufón, están como Twitter fijo los dos links también para descargar estos libros, para que la gente los tenga, los lea, los descargue en su computadores, en su tablet. Y la verdad que, como dices tú, ojalá puedan, mientras más gente lo lea, para mí mucho mejor, porque a mí me interesa que todos de una u otra manera se introduzcan en este tema, tengan la mayor cantidad de información de este tema
Y cada uno es libre de decidir lo que quiera, cada uno es libre de creer lo que quiera. En ese sentido hay una completa y absoluta libertad y nadie va a prejuzgar a una persona porque cree una cosa o crea otra. Eso es absolutamente un tema secundario. Lo importante es que tenga toda la información disponible a su alcance y cada uno hace su propio juicio interno y dice yo me voy por esta hipótesis, por esta otra, creo, no creo nada, no importa. Cada uno es libre, somos una sociedad libre. Pero mientras más acceso y más información tengan, esa creencia va a ser más complementada. Una recomendación más para ustedes, querido público, que puedan apoyar a Editorial Digital adquiriendo, si están en Chile, nos vende allá, el libro, ¿no? El legado del Nibelungo. Pueden adquirirlo, pueden comprarlo. No sé si hay una versión digital. En todo caso, si es que hubiese alguna versión digital, igual pueden buscar, no sé, la fanpage de Editorial Digital o buscarte a ti, estar atentos. Y si están en Chile, cómprenlo, ¿no? Hay una fanpage que es el legado del Nibelungo, Facebook, donde con mensaje directo, por el tema pandemia, hoy día se envían los libros directos a las casas. Delivery, ok. Delivery. Y también hoy día la verdad que vamos a tener que subirlo al formato digital porque hay mucha gente de afuera de Chile interesada en comprarlo. Y eso, sí, yo quiero. Es un hecho que lamentablemente vamos a tener que hacerlo. O sea, afortunadamente hay gente interesada, pero lamentablemente no lo hicimos antes y solamente lo sacamos en versión papel. Ahora ya estamos en el proceso, cuando llegue marzo y la editorial digital vuelva a trabajar, vamos a tener que subirlo para que, no sé si vía Amazon u otro medio, ahí está, la editorial digital lo pueda vender y la gente lo pueda tener también en su casa, en sus tablets, fuera de Chile, que es lo importante, para la gente de habla hispana sobre todo. Así es, y préstenle atención a Editorial Digital porque justo el sábado que acompañé, ahí estuve en la transmisión, o sea, como público, de la presentación del libro y estaban anunciando de que van a haber más autores, ¿no? Van a haber sorpresas este año, ¿no? Vienen libros también muy interesantes, ufológicos, me imagino, ¿no? Viene el libro ufológico y Editorial Digital aparte es una editorial nueva, digamos que lleva 2 años recién en funcionamiento, ya tiene 30 publicaciones de distintos autores. Porque de hecho se ha tomado el trabajo de publicarle a gente que no tenía acceso a otras editoriales. Entonces ha sido en ese sentido ha tenido una acogida y una llegada muy buena. Ahora, Editorial Digital está en un proceso de modernización y va a ser una plataforma digital para que la gente pueda comprar sus libros en forma digital y lleguen a todo el mundo. Excelente, eso es muy bueno. Excelente. Muy bueno. Y este año es la meta que tiene la Editorial Digital y yo la apoyo 100% porque es de mi amigo Daniel Silva. Él ha hecho un trabajo con su equipo muy profesional, muy bueno. Son, digamos, un trabajo prolijo en cuanto a la revisión y edición de los libros. Y aquí en el legado del Nibelungo es un ejemplo que hasta el día de hoy, igual que los extraterrestres han muerto, se corrigió dentro de lo que era la primera edición, llegamos a la tercera. Y hoy día la tercera edición, o lo que está disponible para descarga, es un libro que si uno busca casi no tiene errores. No tiene errores desde el punto de vista gramatical, que es el trabajo de la editorial digital. Si alguien por algún motivo discrepa de lo que ahí se plantea, es otra cosa, es el aspecto de fondo. Acá yo hablo del aspecto de forma, y en el aspecto de forma la editorial digital hace un trabajo muy prolijo, así que los invito a que estén atentos porque están próximos este 2021 a sacar su catálogo digital para la compra hacia cualquier parte del mundo. Así que ya lo saben, amigos que nos están observando en este momento, les agradezco por su atención. Les voy a pedir varias cosas, ¿no? Primero que busquen a nuestro querido amigo en el Twitter, @ecobufón, búsquenlo así a Rodrigo Bravo y suscríbanse a su canal Investigadores, búsquenlo en la fanpage y todos los que estemos aquí pasémonos para allá, porque así que hacemos crecer la comunidad del misterio y del fenómeno ovni. Y me encantó, si es que sale la segunda parte, ese adelanto que nos has hecho en exclusiva sobre esta hipótesis, ¿no? De las civilizaciones paralelas, ¿no? O algo así. Yo me inclino más por eso, ¿no? Por ese lado. Y pienso que estás en lo correcto. Y hace poquito nomás, como para terminar, han revelado unas fotos interesantes del Salar de Uyuni, que hay unas estructuras. En el lago Titicaca hay también estructuras. Entonces uno se pregunta, ¿y esas civilizaciones de dónde? ¿Cómo? ¿No? ¿En qué año? Y cada día aparecen más cosas así, como que
inconsistencias, ¿no? En nuestra historia, o sea, como tú dijiste, una historia mal contada parece, ¿no? La que tenemos. Y me encanta el libro que vas a sacar, allí voy a estar, ahí lo voy a ver. Sí, muchas gracias, estoy trabajando, todavía me queda mucho trabajo, espero que el 2022 podamos ver la luz de ese libro, porque ahí, tal cual como este otro, los extraterrestres han muerto tomo 1, me significó 52 libros de consulta, es decir, me tuve que pegar, o sea, había libros que había leído hace muchos años, pero la vuelta a revisión de esos textos para poder hacer este libro es el trabajo difícil. En el libro Los extraterrestres muertos tomo 2, como va el tema de la paleoastronáutica y la refutación respecto a eso, hay mucho texto histórico que estoy trabajando y que la verdad no es menor. Yo igual trabajo, tengo mi profesión, tengo mis obligaciones, tengo una familia, claro. También estoy en otras cosas, estoy en investigadores, cuando puedo ando en bicicleta, o sea, trato de hacer todo lo que de ver fútbol, Claro. pero la verdad que... O sea, lo que tú pruebas es que hay tiempo para todo, ¿no? Más Sí, es organizarse. Organizarse y tener pasión por lo que haces, ¿no? Y pienso que esa es la clave de que a uno le guste. tienes encendida esa pasión, ¿no? En ese punto te quería comentar de que tú sabes que en Chile está el famoso conflicto mapuche que hasta el día de hoy tiene consecuencias. Los mapuches en territorio llegaban hasta un cerro que se llama La Compañía, que queda al sur de Santiago, antes de Rancagua. Antes de la sexta región. De la sexta, claro. Y en ese cerro La Compañía está el último Pucará, que es como estos observatorios que tenían hacia el norte. Pero al mismo tiempo ese observatorio no era hacia el norte, era un observatorio que estaba hacia el sur y que lo habían hecho los incas cuando invadieron Chile hasta llegar hasta específicamente el Pucará del Cerro La Compañía, porque no se metían más allá, ya que está el conflicto con los mapuches. Pues bien, la ciudad de Santiago, que fundó Pedro Valdivia, es una ciudad que está sobre un asentamiento que ya había sido inaugurado no sé cuántos años antes por los incas. Por ende, lo que tú y lo que estamos comentando es que existen ciudades que están sobre ciudades y sobre ciudades. Y ahí está el tema o el problema de que cuando en algunas circunstancias la gente empieza a hacer excavaciones o a trabajar, se da cuenta de que hay una historia que está escondida y que es esa la que estamos nosotros precisamente hablando, que viene antes de cuando está la escritura para nosotros visible. Y hay un periodo de tiempo que está en el completo vacío y que yo creo que es bueno empezar ya a tratarlo para que las nuevas generaciones de historiadores tienen un arduo trabajo en tratar de interpretar lo que le entreguen los arqueólogos, los antropólogos y específicamente la gente que está trabajando in situ para poder desarrollar qué es lo que hay ahí, porque es poco factible que desde que el Homo sapiens se crea, que son 200.000 años más o menos, hasta el inicio de la escritura no haya pasado nada. Eso es absurdo. Eso es muy absurdo. Y ahí es donde tenemos que entrar nosotros a presionar, inicialmente con visiones completamente especulativas, pero para que ya la gente que está trabajando esto en serio, desde el punto de vista académico, lo haga. Porque ahí hay un vacío que no podemos dejar ya. Tenemos que dejar de hacernos los lesos respecto a ese tema. Claro, acá resuenas mucho con lo que contamos en el canal, aquí en los reportajes que hemos estado haciendo, las historias, las chincanas, estos mundos. Hace poco, ¿no? Han publicado ya, el mismo alcalde de Amantaní, de esta isla, dice que hay chincanas que se meten al interior del lago Titicaca. ¿Quién las hizo, no? ¿En qué momento? ¿Por qué no hay tradiciones, a veces ni orales, de eso? O sea, viene de más atrás, o sea, ha habido algo más, ¿no? Definitivamente. Y qué gusto saber que estás también en esto. Y bueno, yo pienso que a los televidentes, a los amigos que nos están viendo, les va a encantar esta hipótesis que estás planteando y van a esperar con ansias pues tu material y lógicamente van a estar ahí en investigadores. Así que ya saben todos, nos vamos para allá, por favor. Muchas gracias, para que suban los suscriptores. Por el tiempo y el espacio que tengo acá en tu canal de poder explayarnos en forma libre con toda esta temática, que así todo la hemos hecho resumida, pero hemos podido hacer un barniz de todo lo que significa la historia de la ufología, y tal cual como decía un investigador magallánico de donde yo vivo, que Eugenio Bamonde, la ufología tiene la gran gracia, Eugenio Bamonde falleció en el 2018, tiene la gracia de que de una u otra forma
trata de sacar elementos de todas las ciencias, y eso es muy interesante y muy importante. Y ya te digo, o sea, yo te leo desde hace mucho tiempo, desde Ufología Aeronáutica, que me regalaron el libro, un amigo, ¿no? Un amigo peruano que se fue a trabajar a Chile, una mina, me lo regaló, estuvo en tu conferencia, te compró el libro, a ti, al otro investigador lo firmó, me falta tu firma, ¿no? Me falta tu firma y bueno, Ya en algún tendremos momento la oportunidad viajaré y me lo firmarás. Sí, ya tendremos Pero, la oportunidad en algún congreso, algún encuentro. sí, me ayudó mucho y pienso que a ustedes les va a ayudar, así que descárguenlo aquí abajo o en el Twitter, que es @ecoufo, pueden buscarlo. Muy bien, amigos, nosotros nos despedimos, muchas gracias.